El día de hoy vamos a hablar de acretismo placentario y vamos a hablar de los tips que todas las personas que hacen control prenatal y todas las personas que hacen ultrasonido deben conocer con respecto al acretismo placentario. No tengo ningún conflicto de interés, básicamente la presentación está dada bajo la revisión de múltiple literatura. Las imágenes son obtenidas de mis pacientes o de las pacientes que son referidas a la consulta de medicina materno-fetal. Y bueno, hago parte del grupo de trabajo de Medifetal y de la Clínica Santa Cruz de Boca Grande y prontamente en el Centro Hospitalario Seriana del Mar. Entonces, ¿hacia dónde vamos o cómo empezó todo? Básicamente es que la cesárea en nuestro país sigue teniendo unas altas tasas de cesáreas y que definitivamente nosotros mismos nos damos muchas críticas. Tenemos críticas entre nosotros mismos acerca del número de cesáreas que tenemos y que definitivamente hacia la costa Caribe aproximadamente el 70% de los niños que nacen por cesárea. Y la gran mayoría de estas cesáreas no tienen una justificación clara. Entonces son esos hashtags cesárea innecesaria que encontramos muchas veces o que definitivamente no sabemos el por qué se realizó y no tenemos tampoco las herramientas suficientes como para resolver estas complicaciones asociadas al acretismo placentario. Y hay una frase que quiero que recuerden y que miren muy bien, que es esta que dice: el tiempo es dinero. Y en esta publicación lo que nos dijeron era que hacíamos cesárea porque queremos optimizar nuestro tiempo, pero no nos damos cuenta del tiempo que le quitaremos en vida a muchas pacientes que fueron llevadas a cesárea sin necesidad. Entonces, para que tengamos en cuenta, vamos a tener unos objetivos puntuales de nuestra charla y estos objetivos estarán basados siempre en crear un equipo. Siempre en crear un equipo de trabajo, un equipo con el cual diagnostico, un equipo con el cual sigo y un equipo con el cual intervengo posteriormente a la paciente que tiene acretismo placentario. Hablaremos muy poco del embarazo ectópico en la cicatriz de la cesárea, de cómo se previene la primera cesárea, el diagnóstico, que es básicamente a lo que vinimos el día de hoy, y las intervenciones necesarias para hablar de acretismo placentario. Desafortunadamente nos reunimos acá o en los congresos para disminuir la morbilidad y la mortalidad, y si nos damos cuenta, hacemos parte de un país en el cual la morbilidad y la mortalidad sigue siendo elevada. Apareció el nuevo bicho que nos está matando las maternas, pero también nos damos cuenta que la hemorragia sigue siendo un problema de cada día, que tenemos pacientes que sangran excesivamente, que requieren transfusiones y que las cesáreas es uno de los causales de estas posibles complicaciones asociadas a la gestación. Pero también nos damos cuenta que si homologamos los mapas, nos daremos cuenta que en los sitios donde se hacen más cesáreas, la tasa de mortalidad es igual. O sea que tenemos una alta tasa de complicaciones y tenemos una alta tasa de cesáreas. O sea que no estamos disminuyendo la mortalidad haciendo cesáreas. ¿Qué tenemos que decirle a todos nuestros colegas? Básicamente, 2 de cada 10 nacimientos en el mundo ideal deberían ser por cesárea. O sea, el 20% de todos los nacimientos en los países desarrollados son por cesárea. En nuestro país o en la costa Caribe el 70%. Y el promedio nacional más o menos el 50%. O sea que estamos mal en nuestro país con el número de cesáreas que realizamos. Además, 1 de cada 10 cesáreas van a tener complicaciones que pueden ser leves, moderadas o muy severas, y que pueden ser a corto y a largo plazo. Y 8 de cada 10 cesáreas se van a repetir, porque no tenemos aquella tendencia de dar parto vaginal después de cesárea. Además de todo, cuando se le preguntan a 3 de cada 10 señoras, nunca saben el por qué se le hizo la primera cesárea. ¿Por qué te le hicieron? Pelvis estrecha, 2000 gramos. Entonces no era claro el motivo por el cual se hizo la primera cesárea. Además de todo, lo más triste es que tenemos una alta tasa de requerimiento de intervenciones avanzadas que no estamos preparados. Por lo tanto, de 1 por cada 1000 partos o 1 por cada 200 cesáreas van a requerir una histerectomía periparto. Entre el 11 y el 60% van a tener adherencias anómalas de la placenta. Y de esas adherencias anómalas va a haber 1/4 de las pacientes que van a tener atonía uterina, que no la vamos a poder manejar o no sabemos cómo manejarla. Y lo peor es que 3 de cada 10 unidades de atención obstétrica avanzada no están preparadas para realizar la corrección de una complicación asociada a una cesárea o un acretismo placentario. Entonces, ¿cómo aparece todo esto? Aparece básicamente porque tenemos una mala implantación,
vemos que normalmente el embarazo se implanta en el endometrio. Si tenemos muchas cicatrices, se puede implantar en el miometrio y entonces ya tenemos algo que se llama adherencia vera. Y obviamente si nosotros tenemos más cesáreas y más cicatrices, pues hará algo que se llama incretismo y el percretismo. Ya eso todos lo conocemos y es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque así como se presenta y todos lo reconocemos desde los años 60, ya hay clasificaciones para esto. La FIGO también lo hizo y han ido apareciendo algunas clasificaciones de cómo se instaura o cómo se implanta el saco gestacional y lo que va a llevar a la presentación de un acretismo o el espectro de la implantación anómala de la placenta. Entonces, afortunadamente para nosotros tenemos que el 81% de las placentas que se implantan anormales se implantan de forma leve, por decirlo así. Pero hay unos casos mucho más graves que podrían ser entre el 11 y el 8% del incretismo y el percretismo que pueden estar asociados fuertemente a morbilidad y a mortalidad materna. Y hablando de morbilidad y mortalidad materna, tenemos que saber que todo depende del número de procedimientos intrauterinos que hagamos. Adicionalmente, dependerá también de factores de riesgo que tengan las pacientes, como la raza, como la exposición a infecciones pélvicas o peritoneales, que llevarán a que hayan adherencias y que esas adherencias lleven a complicaciones mayores. Y yo me hice la pregunta, ¿por qué en la consulta habitualmente las pacientes me dicen, yo me podría hacer hasta 3 cesáreas, doctor? Y yo decía, ¿pero de dónde sacaron eso? Y me puse a buscar de dónde sacan las pacientes que pueden tener hasta 3 cesáreas y efectivamente, después de la segunda cesárea, ya no es un caricellazo el riesgo de tener acretismo, sino que el incremento del riesgo es muy marcado. Y ese incremento del riesgo va a ser exponencial después de la tercera cesárea. Por ende, hacer más cicatrices y tener periodos intergenésicos cortos incrementa el riesgo de presentar acretismo placentario. Pero si además de todo la paciente debuta en su primer embarazo con placenta previa y en el segundo y en el tercer embarazo, los riesgos se van incrementando de tener acretismo placentario. Por ende, nuestra primera medida es evaluar la necesidad de la cesárea y luego por ultrasonido la implantación de la placenta. Desafortunadamente, cuando hay acretismo hay muerte. Esta es una publicación que se hizo en el grupo de acretismo placentario y me voy a limitar a solo las 52 mamás que dejaron familias incompletas. Y estas 52 mamás tuvieron la posibilidad de ser diagnosticadas, pero desafortunadamente para ellas, en el cuadro que está en rojo, ahí había la exploración placentaria no fue adecuada. ¿Por qué no fue adecuada? Porque muchas de las pacientes fue obviado el diagnóstico. Aproximadamente el 46% de las señoras no se les hizo diagnóstico de acretismo placentario. Entonces esas señoras que no se les hace el diagnóstico van a centros hospitalarios donde no hay experiencia y esa pobre experiencia llevará a muerte. Entonces se murieron 52 señoras en Latinoamérica. Valientemente las personas que participaron en este estudio dijeron, en mi hospital se me murió una paciente por acretismo. Lo triste es que pudieron haber sido más las pacientes que hubiesen entrado como caso de muerte materna y que definitivamente cuando reevaluamos nos damos cuenta que aproximadamente 4 de 10 gestantes que tenían acretismo placentario tuvieron falla en el diagnóstico porque decían que la placenta estaba fúndica o que estaba posterior o que definitivamente no era un acretismo. Entonces hay una falla en el diagnóstico. A pesar de que nos dicen que si la señora tiene una cesárea anterior hay que hacerle un Doppler de la inserción placentaria, no lo hacemos. Y adicionalmente, si lo hacemos mal. Entonces eso nos lleva a que cuando no reconozcamos pacientes con acretismo placentario, pues se mueran en centros donde no están bien atendidas o el grupo de trabajo no es el idóneo. Pero además de todo, también se mueren aproximadamente 1 de cada 10 referidas en el mejor centro que había disponible para acretismo placentario. O sea que fallamos y cuando lo diagnosticamos no ponemos a nuestros mejores jugadores en el equipo, sino ponemos a la banca. Entonces, cuando ponemos a la banca, probablemente el riesgo es que haya acretismo placentario que lleve a la muerte materna. Por eso todo el grupo de trabajo debería entrenarse en el manejo del acretismo placentario y siempre debe entrar una de las personas menos expertas a apoyar los grupos de acretismo placentario porque es un ciclo en el cual se debe cumplir por todo el grupo de trabajo de acretismo placentario. Entonces, existen centros de excelencia
Y en los centros de excelencia debe haber todo esto y uno dice, no, pues en Colombia de pronto no se pueden lograr centros de excelencia, pero también podemos decir que podrían haber centros de remisión o centros donde se pueden tratar de conseguir cada uno de estos parámetros, que son tener un anestesiólogo disponible, realizar un control prenatal adecuado, la ecografía obstétrica para el diagnóstico prenatal, un cirujano pélvico o un gineconcólogo para la cirugía de acretismo placentario, si tenemos la disponibilidad de radiología intervencionista y en nuestro protocolo de manejo se realiza radiología intervencionista para el manejo de acretismo placentario, también contar con ello, neonatología, cuidado intensivo y banco de sangre. ¿Y esto para qué? Para disminuir la morbilidad y la mortalidad, porque no hay nada más triste que esto suceda a las 2 de la mañana sin haber sido diagnosticado y que al doctor Lavalle lo llamen y le digan, doctor Lavalle, tenemos que entrar a un acretismo placentario a las 2 de la mañana. No estábamos preparados para esto. Entonces, cuando no estamos preparados, por lo menos saber hasta dónde invade y cuál es la probabilidad de morir de esta señora, porque podemos predecir muerte en acretismo placentario. Y aquí es donde viene, ¿desde qué punto puedo yo decirle, señor, usted tiene un riesgo de complicarse? Y parte desde que conozcamos lo normal, y lo normal es la implantación fúndica del saco con un corión que esté envolvente y que definitivamente esté en el fondo del saco, del útero, perdón. Pero tenemos también la exposición de un saco gestacional que se localiza a nivel del nicho de la cicatriz y que a medida que nosotros sepamos cómo se invade ese nicho o esa cicatriz, sabremos si esta señora tiene mayor riesgo de acretismo o percretismo y de muerte o complicaciones hemorrágicas severas. Entonces ahí tenemos lo que es el embarazo en el nicho de forma muy temprana, pero también tenemos el embarazo de cicatriz. El embarazo del nicho tiene mayor probabilidad de percretismo. Entonces, desde ese momento yo le tengo que decir, señora, esta placenta va a invadir mucho su cuerpo, va a invadir mucho su pelvis, va a invadir mucho su vejiga. Tiene riesgo de que si usted tiene un percretismo, fallezca porque puede ser que fallezca. Entonces, desde muy temprano decirle, señora, puede usted optar en Colombia por finalizar la gestación de forma segura en estos momentos si usted así lo desea. Y entonces también suceden los que nos llegan de forma inadvertida por el servicio de urgencia y tenemos varias formas de clasificar la invasión del embarazo de la cicatriz de la cesárea. Y entonces le daremos bastantes grados a aquella paciente que tiene un percretismo sospechado a futuro y le daremos menos grados a los sacos gestacionales sin embrión, con vesícula vitelina ausente y que la beta-HCG viene en descenso. Entonces le diremos, señora, usted que tiene un embrión con latidos, con un saco gestacional bastante grande, una placenta que invade el cemento uterino y va hacia la vejiga, tiene riesgo de percretismo. Entonces a esta señora le podemos optar también por continuar o finalizar oportunamente la gestación. ¿Y eso cómo se logró estadificar? Y dijeron, efectivamente, cuando yo evalúo pacientes que tienen, no sé si alcanzan a ver la imagen a la derecha, arriba a la derecha, es aquella paciente que va a tener percretismo, que es el COS1. Este COS1 o es el crossover sign, que es un signo que me predice percretismo. Esa paciente que yo le encuentro el saco gestacional desplazado con un miometrio adelgazado, con embrión y con vascularidad importante, le tengo que decir, usted va a tener un percretismo placentario. Y el riesgo del percretismo de muerte, ya lo vimos que es más o menos 1 de cada 10 señoras que no se manejan de la forma más adecuada. Pasando ya al segundo trimestre del embarazo, pues no hablaremos de placenta de inserción anómala si no supera la semana 16 de gestación, pero lo más importante de todo es que siempre debe estar acompañada de una evaluación exhaustiva de la anatomía fetal. ¿Por qué? Porque en el caso que estamos viendo aquí en el centro, nos damos cuenta que era una paciente que fue remitida de una institución al sitio donde nosotros trabajamos con múltiples dosis de misoprostol, múltiples dosis. Y el problema de esa señora era que tenía una cránea, tenía un onfalocele, tenía unos grandes defectos fetales, pero adicionalmente tenía un acretismo placentario. Entonces le estábamos dando manejo médico a un aborto con un acretismo placentario. La probabilidad de que esa señora se complicara en un primero o segundo nivel de atención era muy alto. Por tanto, siempre se deben realizar exploraciones avanzadas por ultrasonido obstétrico y obviamente la localización de la placenta. Entonces aquí es donde ocurre
las clasificaciones de la inserción de la placenta, el grado 0, el grado 1, el grado 2, el grado 3, o dependiendo de la forma como se estratifiquen los grados de madurez placentaria. Lo más importante de esto es que si yo conozco lo normal y conozco la implantación normal de la placenta, pues también voy a reconocer estructuras como el miometrio, que es la estructura que es más isoecogénica, la placenta que es más hipoecogénica y, bueno, la cavidad amniótica. Y entonces eso esquematizado se ve así. Y hay un espacio que está entre la placenta y el miometrio que se llama la interfase miometrio-placentaria. Si esa interfase miometrio-placentaria está respetada, pues decimos que la placenta está bien implantada. Pero también hay unas placentas que nos refieren como sospechosas. Nos dicen, mira, esta placenta está muy sospechosa porque se acerca al orificio cervical y nosotros queremos que le echen un ojito. Entonces, cuando evaluamos y le echamos un ojito a las placentas sospechosas, siempre como forma rutinaria debemos ver 3 líneas. La línea blanca de más arriba, que es la serosa, una línea intermedia, que es el músculo, y siempre reconocer la placenta. Y otra cosa supremamente importante, a medida que la placenta madura va a tener unas calcificaciones. Y esas calcificaciones nos van a ayudar a diferenciar lo que es músculo y lo que es placenta. Entonces, para que lo tengamos siempre en cuenta, evaluemos la interfaz miometrio-placentaria en las placentas sospechosas. Aparecerán algunos signos ecográficos puntuales que vamos a ir evaluando uno por uno. Importante, las placentas siempre se deben evaluar por vía abdominal con vejiga llena y por vía vaginal con vejiga vacía. Siempre. No se debe obviar la exploración ecográfica por vía transvaginal. ¿Por qué? Porque también hay una fuerte asociación entre percretismo placentario y parto prematuro. Entonces debemos hacer cervicometría de rutina para predecir parto prematuro. Hay algo que se llama la escala o el índice de acretismo placentario. Este índice de acretismo placentario va a estar ceñido por unos marcadores puntuales que son los lagos placentarios, la pérdida de la interfaz miometro-placentaria, la pérdida del espesor del miometrio, y a medida que hay mayores marcadores, pues tenemos mayor riesgo de presentar acretismo placentario. Por encima de un índice mayor de 4, vamos a tener un riesgo de acretismo placentario con una probabilidad de invasión más o menos de un caricellazo, del 50%. Pero cuando le sumamos marcadores ecográficos vamos a tener hasta 7 puntos y esto me dará el 100% de acretismo y de percretismo placentario. Por ende, yo debo evaluar todos estos marcadores. Y estos marcadores fueron expuestos también por la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de los Estados Unidos, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de los Estados Unidos, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de los Estados Unidos, en los cuales evaluaron todos estos marcadores. Las lagunas placentarias, esto es una publicación muy reciente, la pérdida del espacio hipoecogénico a nivel retrocorial, y obviamente cuando vemos las líneas, aquí nos damos cuenta que hay una línea muy delgada entre la placenta y el cérvix, pero allá no logramos diferenciar lo que es la placenta y el cérvix. Esa pérdida de la interfaz miometro-placentaria no es tan potente como predictor de acretismo placentario como los lagos placentarios. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, la hipervascularización y la extensión del tejido ectópico hacia la vejiga o hacia el colon, y obviamente unos vasos penetrantes. Entonces, cada uno de estos marcadores son importantes de que los tengamos en cuenta. Y en el 2013 esta publicación fue la que nos dijo, hagan una exploración basada en objetivos. ¿Por qué basada en objetivos? Porque cuando yo evalúo los lagos placentarios, que pueden ser del tipo 1, como está en la placenta de la mitad, y tipo 3, como en las que están allá, en los extremos de la presentación, nos damos cuenta que la tasa de detección va a ser 24 veces más superior que cuando yo encuentro una placenta solamente previa. Pero adicionalmente, la sensibilidad y la especificidad tienen un valor predictivo casi del 90% en las pacientes que tienen placenta previa y lagos placentarios grandes. Entonces, vamos a prestarle muchísima atención a los lagos placentarios grandes y al incremento del espesor placentario. Otro marcador importante es el adelgazamiento. Y hay algo que se llama el signo del deslizamiento de la serosa. Si se dan cuenta, la placenta tiene contacto estrecho en la imagen arriba y a la izquierda,
un contacto estrecho con la serosa de la paciente. Entonces, cuando ella respira, hay un deslizamiento de la placenta sobre la serosa propia de la paciente. Y obviamente cuando lo evaluamos por vía vaginal, vamos a encontrar que hay una pérdida de la interfaz miometrio-placentaria con un engrosamiento de la placenta, con signos típicos de acretismo placentario, y esto va a tener una sensibilidad del 66% y una tasa de detección más o menos del 21%. Y ahí vamos sumando marcadores. Tenemos otros marcadores que son la aparición de nuevos vasos que invaden ese espacio o el repliegue vesicouterino y que adicionalmente a esto tienen baja resistencia y que invaden de forma constante el espacio retroplacentario. Esto incrementa los diagnósticos. Entonces, ¿qué debo buscar? Pues los debo buscar todos, con la finalidad de encontrar aproximadamente todos los marcadores que me predigan acretismo placentario. Sobre todo, la que todos diagnosticamos es cuando hay masas exofíticas en donde decimos la señora tiene la vejiga muy llena, no lo olviden, siempre la vejiga llena por vía abdominal, y vemos una masa que protruye a través de la placenta y hacia la vejiga, es un percretismo placentario. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Que nosotros reconozcamos los signos clásicos. Ahora vamos a hablar de unos signos novedosos, por así llamarlo, que es esto, que son los lagos venosos a nivel del cérvix. Cuando yo tengo una exploración vaginal y veo zonas anecoicas y vasculatura a nivel del cérvix, el incremento del diagnóstico del percretismo podría ser 217 veces más que cuando no encuentro lagos venosos a nivel del cérvix. Y adicionalmente, podría predecir la necesidad de histerectomía periparto en las pacientes con acretismo placentario que definitivamente no tenían esos vasos en la placenta previa oclusiva total. Tenemos también un nuevo signo que es el Ryle sign, en el cual podríamos estratificar en 4 características puntuales, que son simplemente unos vasos que se quedan por detrás del lecho placentario, unos que van invadiendo, lástima que no tengo como, pero en la imagen que está aquí nos vamos dando cuenta que hay una invasión a nivel de la placenta y que se ve, dice increta L y el 4. Bueno, el 4 es igual a una neovasculatura de la mucosa vesical y adicionalmente muchos vasos en el repliegue vesicouterino que me harán sospechar de percretismo placentario, pero también tiene un valor predictivo negativo para hablar de percretismo, de histerectomía y de transfusiones. Entonces, estos dos nuevos signos, que son los vasos a nivel cervical y el Ryle sign, nos hará predicción de percretismo y de transfusión y de reintervención en muchas ocasiones. Lo importante de todo es que independientemente si yo utilizo el índice de acretismo placentario o la clasificación del grupo de Cali del doctor Jara Quemada, en el cual evaluamos si hay una PAS grado 0, 1, 2 o 3, a medida que se incrementan la aparición de signos ecográficos, las complicaciones son mayores. Y adicionalmente el tiempo quirúrgico se incrementa, la hemorragia se incrementa, las transfusiones se incrementan y la estancia hospitalaria se incrementa. Y en un subanálisis de esta publicación se logró demostrar que en las pacientes que tienen PAS mayor de 1, la probabilidad de histerectomía es mayor comparada en las pacientes que no se le hace histerectomía, que es lo que habitualmente me dicen en la clínica, pero la fallaste, no tenía acretismo. Básicamente es porque muchas de las pacientes tienen una invasión anómala de la placenta que no requieren la histerectomía, pero sí medidas para evitar pues la histerectomía por atonía, porque está comprometido el lecho vascular en la inserción anómala de la placenta. Entonces tenemos que las PAS más 1 tienen mayor riesgo de histerectomía y las PAS más 1 tienen mayor probabilidad de ingreso a la unidad de cuidado intensivo y transfusiones. Entonces podemos predecir complicaciones y morbilidad y mortalidad asociada al acretismo. Usamos resonancia. En términos generales, en nuestra institución no usamos resonancia, a no ser que ya la paciente la traiga de afuera. ¿Por qué? Porque muy frecuentemente en esta ciudad la resonancia magnética no nos ayuda a mejorar el diagnóstico, sino que en muchas ocasiones, y una de las muertes maternas en Cartagena de forma reciente es porque muchos signos ecográficos decía que tenía acretismo y solo una resonancia decía que no lo tenía, entraron sin la preparación suficiente para resolver el acretismo y la paciente falleció producto de un acretismo placentario, que hace parte de la publicación del doctor Nieto Calvache. Entonces tenemos que en esta paciente que tenía acretismo placentario, obviamente entramos como protocolo de acretismo y vemos que tenía un percretismo.
Entonces nos dimos cuenta que la resonancia magnética en manos expertas puede ser muy valiosa, pero cuando lo comparamos con el ultrasonido, pues el ultrasonido es masivo, la resonancia es costosa y no siempre los signos ecográficos por resonancia podrían ser bien valorados en personas no expertas. ¿Quién es una persona experta leyendo resonancia magnética para acretismo placentario? Se estima que lee entre 2 a 3 resonancias para implantación placentaria por semana, o sea que está leyendo 10 por mes. El ultrasonografista promedio se hace más o menos 40, 50 ecografías por semana, el doctor Mauricio 200, 300 por semana, y la idea básicamente es que cuando reconocemos los signos ecográficos de ecografía, corroboramos que la sensibilidad y la especificidad es la misma tanto en resonancia como en ultrasonido. Por tanto, en un grupo de especialistas en medicina materno-fetal o ultrasonido avanzado, el diagnóstico va a ser con los mismos signos ecográficos y los mismos signos imagenológicos, pero adicionalmente la misma sensibilidad y especificidad. Por tanto, si usted confía en su especialista en medicina materno-fetal que le dice que tiene un acretismo, no le haga resonancia magnética, a no ser que quiera más información. Por ende, cuando yo tengo toda mi información, nosotros planeamos los nacimientos en esta institución que se llama Santa Cruz de Boca Grande. Cuando iniciamos el programa, se atendían todos los acretismos en semana 32, ahora los hacemos en semana 36. Hace poco hicimos una charla del por qué debemos hacerlo de forma tardía. Y lo más importante es que nos hemos educado, hemos ido a prácticas, hemos hecho simulaciones y tenemos un grupo de trabajo que aquí hay muchos de nuestros colaboradores de la Clínica Santa Cruz que definitivamente lo que llevan es a la resolución de la patología. ¿Cómo resolvemos esta patología? Básicamente recibimos pacientes de muchas ciudades de esta región, tenemos banco de sangre, hacemos muestras, evaluamos la placenta tanto por vía abdominal como vaginal y planeamos de forma intraoperatoria, cuando no es una emergencia, la forma como vamos a incidir la pared abdominal, para luego realizar las intervenciones y al final obtener resultados en los cuales tenemos recién nacidos casi al término y logramos resolver casos de forma rotunda para disminuir al máximo la morbilidad y la mortalidad. Como finalización de mi charla, lo que quiero es dejarles que el Doppler de inserción placentaria se le debe hacer a todas las señoras que tengan una cesárea previa. Adicionalmente, utilice las escalas de clasificación, gradúe el riesgo, si es un riesgo máximo, si es un riesgo mínimo, cuál es la probabilidad de morbilidad y de mortalidad, y además de todo, utilice estudios complementarios, ya sea por vía abdominal, con vejiga llena, siempre la vejiga llena. La forma como lo hacemos es, señora, cuando ya usted sienta que va a llorar de las ganas de orinar, nos avisa y nosotros la revisamos. ¿Por qué? Porque es la forma en que distendemos tanto la vejiga para ver toda la exploración placentaria. Y adicionalmente solo utilice resonancia magnética cuando no confíe en su grupo de trabajo y cuando la tasa de diagnóstico sea equiparable entre la resonancia y el ultrasonido obstétrico. Y en resumen, efectivamente el tiempo es dinero. Gracias por gastar su tiempo con nosotros, están aprendiendo mucho. Yo también estoy aprendiendo cada día más y la idea básicamente es que creemos políticas para mejorar el parto vaginal, para dar parto vaginal después de cesárea, para realizar pomero y posparto y obviamente para crear grupos de trabajo con los cuales se disminuye al máximo las complicaciones por acretismo placentario.